Buenos días, en nombre de la Dirección de Investigación y el Centro Regional de Panamá Oeste, agradecemos su presencia esta mañana en nuestro tercer ciclo de conferencias I+D. Este día, nuestros expositores son estudiantes de la doctora Vanessa Quintero, docente de la Facultad de Ingeniería Civil en el Centro Regional de Panamá Oeste. Nuestra primera expositora es Anabel Castro, estudiante de licenciatura en Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones de la Facultad de Ingeniería Eléctrica. Trabaja como tesista en temas de investigación en sostenibilidad de baterías de litio con enfoque en modelado de parámetros como estado de carga, estado de salud y vida útil restante, utilizando MATLAB. Ha tenido una participación en la rama IEEE de la UTP y ha sido mentor en programas como Technovation Girls y The Clubhouse Network. Su tema, recolección de información de la batería para minimizar el consumo energético en redes. Adelante, Anabel. Muchas gracias. Voy a empezar a compartir mi pantalla. Ok. Buenos días, como ya saben, mi nombre es Anabel Rubí Castro Johnson, soy estudiante de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones y adicional junto a mis compañeros que vamos a formar parte de este ciclo de conferencias, somos miembros del Grupo de Investigación en Sostenibilidad Energética y Telecomunicaciones conocido como GISEN. El día de hoy tengo la oportunidad de hablarles de un poco de mi proyecto de graduación titulado Diseño de un prototipo para la recolección de información de la batería para minimizar el consumo energético en las redes sensores inalámbricas. Para ello, hay que saber un poco de las redes sensores inalámbricas. Tenemos que tomar en cuenta que son ampliamente utilizadas en aplicaciones agrícolas, ambientales e industriales y enfrentan un gran reto, el cual es el consumo energético. Estos sistemas suelen operar en zonas remotas, donde reemplazar una batería no es una tarea sencilla. Entonces, vamos a hablar un poco del problema, que tenemos que a pesar de los avances tecnológicos en redes sensoras inalámbricas, uno de los desafíos más persistentes sigue siendo el consumo energético, especialmente en entornos donde los nodos funcionan exclusivamente con baterías. Primero tenemos que existen muchas soluciones, como algoritmos de ahorro energético o las técnicas de duty cycling. Pero ¿qué es lo que pasa con ellos? No toman en cuenta el estado real de la batería. Operan con parámetros fijos o incluso asumidos, sin datos actualizados que permiten adaptarse. Esto genera ineficiencia, desperdicio de energía e, incluso en algunos casos, fallos inesperados. En segundo lugar, tenemos que cuando una batería se agota sin previo aviso, se pierde la conexión del nodo y con ello información crítica para el monitoreo o control. En aplicaciones como ya las mencionadas, siendo agricultura de precisión o monitoreo ambiental, esto puede tener consecuencias económicas o ecológicas importantes. Tercero, también tenemos que el mantenimiento o reemplazo de baterías es costoso y en realidad es muy poco práctico, sobre todo en áreas remotas, donde los sensores están distribuidos a gran escala o en terrenos difíciles de acceder, lo que afecta la sostenibilidad de proyectos a largo plazo. Y por último, aunque tenemos que existen varios simuladores y modelos de baterías, muchos son simplificados y poco precisos, ya que no consideran variables reales como la temperatura ambiente, la carga conectado y sobre todo el envejecimiento de la batería, lo cual limita significativamente la capacidad de predecir su rendimiento y tomar decisiones acertadas en tiempo real. Por eso, tenemos que surge una necesidad, un sistema que recoja datos reales de la batería y los utilice como insumo para optimizar el consumo energético de toda la red. Ahora, ¿por qué tenemos que este proyecto es importante en Panamá? En Panamá, con su gran extensión rural y su sector agrícola en crecimiento y zonas protegidas de difícil acceso, se necesitan soluciones autónomas y de bajo mantenimiento. En estas zonas, las redes sensores inalámbricas permiten monitorear cultivos, clima o calidad de agua. Pero si la batería falla, la red deja de funcionar, como ya lo mencionamos antes. Se pierde información valiosa y se incrementan sobre todo los costos operativos. Mi propuesta contribuye a resolver este problema con un prototipo económico, eficiente y adaptable. Esto es al integrar sensores de monitoreo de batería y algoritmos de estimación en una sola unidad. Podemos extender la vida útil de cada nodo, reducir visitas técnicas y asegurar que los sistemas funcionen por más tiempo sin intervención. Esta iniciativa está totalmente alineada con las necesidades de proyectos locales,
como por ejemplo el monitoreo de la calidad de agua en el Canal de Panamá y sobre todo los sistemas agrícolas inteligentes en Panamá Oeste. Ahora, para llevar a cabo esto tenemos un objetivo. El objetivo es diseñar un prototipo que recoja información de la batería para estimar su condición y ajustar parámetros de red y así mejorar el rendimiento energético. Para llevar esto a cabo, tenemos que identificar variables relevantes para la batería, elegir herramientas de estimación adecuadas y con ello implementar y validar el prototipo con una serie de pruebas reales. Ahora, como ya hablamos, la solución y lo que queremos resolver es lo siguiente: permitir la estimación de la batería en estado real, un ajuste automático de parámetros de red según esa información recolectada y así poder mejorar la eficiencia y autonomía del sistema. Ahora, vamos a hablar un poco del prototipo y el estado actual donde nos encontramos. Para el prototipo se ha seleccionado la tarjeta portenta C33. Esto se hizo después de efectivas pruebas comparándolas con otras tarjetas de la línea Arduino y también otras tarjetas conocidas como la Raspberry Pi, la Lepotato y otras. Se seleccionó sobre todo por su bajo consumo, capacidad de procesamiento y la facilidad que tiene de integrar algoritmos, ¿verdad? Actualmente nos encontramos en fase de pruebas iniciales, con modelos funcionales simples para poder validar el enfoque. Estos ensayos están sentados en la base para una implementación a futuro más precisa, que lo que me haga es permitir que el sistema opere en condiciones reales y tomar decisiones autónomas basadas en el estado de su batería. Entonces, ¿cuál es el impacto que tenemos esperado con este proyecto? Este proyecto busca tres cosas importantes. En primer lugar, como ya lo tenemos mencionado, es optimizar el consumo energético de redes sensores. En segundo lugar, esperamos mejorar la autonomía, especialmente en entornos rurales o agrícolas. Y por último, y lo que yo considero muy importante, es apoyar el desarrollo tecnológico e investigativo desde Panamá para el mundo. Ahora, con esto he concluido un poco, hablarles un poco de lo que viene siendo mi proyecto de grabación. Espero en un futuro poder volverles a hablar y hablar a más detalle con sobre todo los puntos necesarios para llevar esto a cabo. Fue un poco general la presentación por el hecho que quiero que entiendan por qué se está haciendo este proyecto, ¿verdad? Porque si me quisiera explicar de cada uno de los puntos, podríamos estar todo un día, toda una semana, ¿verdad? Pero yo quisiera que entendieran por qué es necesario tener proyectos como este aquí a nivel nacional. Si tienen alguna duda o algo por el estilo, estoy abierta a preguntas. Buenos días. Pueden hacerle sus preguntas a la joven Anabel o muy bien puedes dejarlas en el chat. Anabel, bueno, yo sí tengo una preguntita. Ustedes de repente han visto, o no sé, pues hablaste de que se va a aplicar en la parte agrícola, más o menos como en qué dispositivos se van a utilizar y en qué parte, de qué forma podrían como apoyar, supongo que es para las personas que trabajan en estos sectores, pues, si son para empresas o son para personas, como quien dice, que son del campo, pues, entonces ahí sí me quedó un poquito esa duda, si me podrías aclarar, por favor. Ok, uno de los puntos principales de lo que viene siendo el desarrollo de prototipo es que sea de bajo costo. El fin es que sea de acceso para todas las personas que quisieran utilizarlo, porque es cierto que hay equipos de alta gama, ¿verdad? Que pueden hacer estas estimaciones, más sus costos elevados limitan que personas de escasos recursos o, por ejemplo, agrícolas que o sea, se ganan su pan de cada día, literalmente vendiendo sus productos, no pueden acceder a ellos. Ahora, ¿dónde buscamos implementarlos? Buscamos implementarlos con un propio nodo de sensores, hacer ahí las pruebas preliminares, ¿verdad? Para evaluar la capacidad que tenemos a futuro de implementarlo en otros sitios. Pero sí buscamos que sea de bajo costo para acceso al público. Listo, muchas gracias. No sé si alguien más tendría alguna pregunta para Anabel.
Creo que todo quedó muy claro. Listo, muchas gracias. Igual si alguien más adelante le surge alguna duda, la puede dejar en el chat o al final de la sesión, entonces podemos darle respuesta. Muchas gracias, Anabel. Seguimos con nuestro segundo expositor, que es el estudiante Rafael Romero, estudiante de la carrera de licenciatura en Ingeniería Electromecánica y es graduado con honores de la licenciatura en Administración y Aviación, título obtenido en la Universidad Tecnológica de Panamá. Actualmente desarrolla su tesis dentro de un proyecto, estudio de la segunda vida de las baterías como fuente de energía para aplicaciones en Panamá, dirigido por la doctora Vanessa Quintero. El tema que nos presentará hoy es segunda vida de las baterías y sus aplicaciones. Adelante, Rafael. Sí, Sí se puede ver. ok. Eh, Buenos días, profesores y compañeros. Mi nombre es Rafael Romero, soy estudiante de la carrera de Ingeniería Electromecánica y hoy tengo el gusto de presentarles un poco de los avances de momento que tengo sobre mi tesis como trabajo de graduación de segunda vida de la batería y sus aplicaciones. Antes de entrar en lo que es la segunda vida de las baterías, me gustaría darles un poco del contexto energético actual en Panamá. En los últimos años ha habido un creciente interés en Panamá, principalmente en temas de transición energética, buscando en temas sobre movilidad eléctrica y de energías renovables. Este interés eh, marca, queda es claro en diferentes planes y políticas que se ha ido desarrollando, como es el Plan Energético Nacional 2015-2050 y la Estrategia Nacional de Movilidad Eléctrica. En el Plan Energético Nacional, entre muchos temas, podemos destacar principalmente que es aumentar aumentar el uso de lo que son las energías renovables no convencionales, como son las energías eólicas y la fotovoltaica. Y en el caso de la Estrategia Nacional de Movilidad Eléctrica, eh, en sí, su propósito es poder reducir lo que son las emisiones que se dan por el transporte en Panamá y tienen una meta 2030 de que entre un 10 y un 20% de los vehículos privados sean eléctricos. Esto representa varios desafíos, ya sea para la estabilidad de la red e infraestructura y logística para algunos desechos. Precisamente en este último punto, en lo que se refiere a los vehículos eléctricos, a ir aumentando la cantidad de vehículos eléctricos que va a haber en el país, va a llegar un punto en que las baterías de estos vehículos van a llegar al final de su vida útil, por lo que tendremos un gran volumen de desechos que van a representar un problema ambiental y logístico para el país, ya que no contamos en la actualidad con algunas normas o regulaciones sobre sería la disposición o reciclaje o reutilización de estas baterías. Pero a su vez, este problema nos da también se podría ser una solución, ya que muchas veces estas baterías conservan gran parte de su capacidad, por lo cual se le puede dar en sí una segunda vida o se le puede utilizar en otras aplicaciones que sean menos exigentes y así extender la vida útil de estas baterías de litio.
Ahora sí podemos entrar en lo que es el concepto de segunda vida. Como había mencionado anteriormente, se refiere cuando se refiere a baterías que cuando llegan al final de su vida útil en su aplicación primaria, se le vuelve a dar, se puede decir una segunda vida al darle utilidad en una segunda aplicación que no sea tan exigente como en la primera. Principalmente esto se refiere a vehículos eléctricos, ya que al final de su vida útil, estas baterías aún conservan entre un 70 y un 80% de su carga nominal, por lo que siguen manteniendo un potencial bastante grande que puede ser ideal para aplicaciones alternativas a las de su primer uso, como eran los vehículos eléctricos. Ahora entramos a lo que son estas aplicaciones que podemos usar para segunda vida. Entre las diferentes bibliografías que se han estado revisando, eh, se mencionan varias aplicaciones que se puede decir, clasificarlas en tres áreas principales, lo que son las estaciones de carga para vehículos eléctricos, aplicaciones móviles, pero de vehículos eléctricos en sí más pequeños que requieran que tengan una exigencia menor a los de los carros eléctricos, y de sistemas de almacenamiento de energía o respaldo. En lo que se refiere a las estaciones de carga, este tipo de baterías son ideales para este tipo de aplicaciones, ya que pueden ser como una especie de nexo en lo que es la red y la estación de carga en sí, ya que podemos cargar, ya que como estas baterías eh, estaban diseñadas para soportar grandes cargas y ciclos rápidos de carga y descarga, también bajo condiciones bastante más desfavorables, como eran en los vehículos eléctricos, se pueden utilizar este tipo de baterías para aplicaciones como estaciones de carga, ya que nos permite eh, soportar altas corrientes instantáneas y poner estaciones de carga ultra rápidas. Esto en sí también simplifica la integración y reduce costos y impactos sobre la red eléctrica, ya que estas baterías al dar pueden ir cargando y pueden reducir lo que son los picos de demanda a la red, y por lo que la red no recibe demanda por este tipo de estaciones. Para lo que son las aplicaciones móviles, como ya mencionaba, se refieren a aplicaciones a vehículos eléctricos más pequeños, como son los carritos de golf, dice, motocicletas eléctricas, scooters y patinetas. También algunas bibliografías han también expresado la posibilidad de que pues, se puedan usar en vehículos navales eléctricos o incluso en vehículos autónomos, ya que este tipo de vehículos, en comparación con los vehículos eléctricos, son menos exigentes y pueden usar con facilidad este tipo de batería. Por último, con lo que se refiere a los sistemas de almacenamiento o BESS, son por sus siglas en inglés de Battery Energy Storage System, eh, son unos sistemas de batería que en sí se usan para aplicaciones mucho mayores, para almacenar grandes cantidades de energía. Principalmente se pueden utilizar para almacenar energía en lo que se refiere
a las energías renovables como la energía eólica o fotovoltaica, ya que a estas intermitentes eh, pueden cargar este tipo cuando la demanda es baja y en los momentos en que haya poca luz o poco viento y la demanda suba, ya serían ya serían este sistema de baterías las que suplirían la red eléctrica. Esto da un gran apoyo a lo que es a la red eléctrica, suavizando los picos de demanda, mejorando también la estabilidad y reduciendo los costos en infraestructura. También optimizan lo que es la eficiencia y la confiabilidad en las aplicaciones estacionarias. Y hablando un poco del estado actual de la tesis, actualmente nos encontramos evaluando eh, qué tipo de aplicaciones o son, van más acorde a lo que son las condiciones de nuestro país. Después de esto pasaríamos a lo que son recolectar datos sobre las principales fuentes de baterías para segunda vida en nuestro país y los mecanismos para tener acceso a las mismas. Y al final el objetivo final de esta tesis sería poder determinar lo que son los requisitos y protocolos a seguir para poder integrar este tipo de baterías de segunda vida a las aplicaciones que hayamos seleccionado para el país. Entonces, podemos concluir de lo que va de la investigación que este tipo de baterías representa un potencial significativo para diversas aplicaciones y principalmente para lo que es las metas del país con lo que se refiere a la movilidad eléctrica y al Plan Energético Nacional. Eh, Reutilizar este tipo de baterías contribuye a la sostenibilidad y a la eficiencia energética del país. Y es importante continuar los estudios y desarrollar las investigaciones para poder así maximizar el potencial de la batería de segunda vida en Panamá. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafael. Pasamos al periodo de preguntas y respuestas. Sí, doctora Vanessa, adelante. Buenos días, Elidenis, y a todo el público. Rafael, me gustaría, dentro de lo que has explicado, eh, saber y que le cuentes un poco a la audiencia de lo que has podido detectar hasta el momento como posibles problemas o dificultades para la implementación de esas aplicaciones de las cuales estuviste hablando y que están relacionadas con el concepto de segunda vida. ¿Qué has podido, dentro de la revisión que llevas, que pueden ser dificultades o problemáticas para que podamos implementar esto en el país? ¿Sí? Sí, ok. Bueno, principalmente, primero comenzando con lo que serían los sistemas de almacenamiento. El principal problema actual es como que no hay una regulación en sí para lo que son los sistemas de almacenamiento. Si eso puede llevar a un problema ya que además de la parte sería lo que regulación de lo que son las baterías de segunda vida, también implicaría regulación para lo que son los sistemas de almacenamiento. Por otro lado, lo que son las estaciones de carga, eh, de momento en ese caso sí ya hay regulaciones con respecto a las estaciones de carga, pero habría que evaluar más a fondo cómo sería la integración en sí de este tipo de baterías para estas estaciones. Ya si se integraría, como dije,
de la red a las baterías y después a las estaciones de carga, o si sería acoplarlas también con energías renovables. Mm, En algunos estudios ponían la posibilidad de que este tipo de estaciones con baterías se energizaran con, digamos, paneles fotovoltaicos y fuese como una estación como que estuviese fuera de la red. Sí, habría que evaluar en sí que cuál sería lo más acorde para, para este tipo de aplicación. Muchas gracias, Rafael. Gracias, Rafael. ¿Algún otro participante tiene alguna pregunta para el joven? Si más adelante les surge alguna, entonces nos las pueden comentar en el chat o también pueden abrir sus micrófonos y hacerle la consulta a Rafael. Muchas gracias. Pasaremos con nuestro tercer expositor. Es Ángel Medrano, estudiante de la carrera de Ingeniería Electromecánica, con experiencia en proyectos eléctricos e industriales, especializado en bancos de capacitores, tableros con PLC y sistemas eléctricos. Actualmente desarrolla su tema de tesis dentro del proyecto Estudio de la segunda vida de las baterías como fuente de energía para aplicaciones en Panamá, haciendo énfasis hacia protocolos de carga y descarga utilizados. Su tema, protocolos de carga y descarga para baterías de segunda vida. Adelante, Ángel. Buenas, ¿me escucho? Sí se escucha. Perfecto. Buenos días a todos, compañeros, estudiantes, profesores e investigadores. Hoy tengo el honor de compartirles un poco sobre los avances que llevo sobre mi proyecto de tesis titulado Protocolos de carga y descarga para la segunda vida de las baterías bajo el proyecto IDDS 2024/50. Como ya se mencionó, mi nombre es Ángel Medrano y bueno, soy estudiante de la carrera de Ingeniería Electromecánica. Antes de empezar, me gustaría un poco entrar ya en lo que es contexto sobre la investigación. Nosotros nos enfocamos principalmente en las baterías de iones de litio, o LIB por sus siglas en inglés. Estos son dispositivos líderes en el mercado en almacenamiento de energía, ya que se destacan por su alta densidad de energía, larga vida útil, escasa autodescarga y requieren poco mantenimiento. Como ya lo mencionó mi compañero Rafael, la segunda nos enfocamos principalmente en las para si te comparto. Sí se ve. Ahora sí, disculpen. Bueno, volviendo a lo que estaba conversando, más que todo en las baterías de iones de litio y en su segunda vida. Y como ya lo mencionó el compañero Rafael, la segunda vida de las baterías es cuando se retiran de su aplicación principal, como por ejemplo retiradas de un vehículo eléctrico al llegar a su 80% de estado de salud. Esto nos indica que, bueno, las baterías y este proyecto es viable, ya que estas tienen un gran potencial para ser utilizadas en otras aplicaciones, ya sea sistema de almacenamiento de energía para residencias, UPS, scooter eléctricos, etcétera, dependiendo de las aplicaciones que se requieran. Esto nos ayuda porque esto reduciría mucho lo que es la contaminación de los materiales que están hechos estas baterías y las emisiones de CO2 al crear nuevas baterías. Entonces, ya habiendo visto un poco sobre el contexto, me gustaría también comentarles y hablar sobre lo que es la carga y descarga, que es el enfoque principal de la investigación. La carga es en esencia el proceso de añadirle energía a la batería.
Esto aumenta su estado de carga, que se puede expresar en un porcentaje de 0 a 100. Esto lo podemos ver ya sea en nuestros teléfonos, en nuestras computadoras, en todo tipo de dispositivos con una batería recargable, un porcentaje que indica su estado de carga. Esto indica que los electrones pasarían del cátodo al ánodo, como lo podemos ver aquí en la imagen, al proceso de carga. Por otro lado, la descarga es lo contrario, es retirarle esta energía almacenada por la batería, disminuyendo su estado de carga. La carga en sí degrada la batería. Esto es un proceso irreversible, esto no se puede evitar. Pero lo que se puede evitar es la tasa o la tasa de degradación que poseen estas baterías, ya sea descargándolas a niveles de voltaje establecidos por los fabricantes. Entonces, una de las principales preguntas sobre esta investigación es: ¿cuál es la importancia de estos protocolos de carga y de descarga? Bueno, estos protocolos son como un manual de las baterías. Estas nos permiten definir condiciones específicas de la batería, como son corriente, voltaje y temperatura, las cuales son las principales condiciones o los principales parámetros que se ven de la batería o se alteran para cargarla y descargarla. También nos permiten evaluar el rendimiento de la batería, viendo así su capacidad, su energía, su vida útil, sus ciclos de vida restante y su seguridad bajo ciertas condiciones. Por otro lado, también tenemos que estas nos permiten realizar condiciones estándares entre diferentes baterías y tecnologías. Así podemos como comparar una tecnología con otra y diferentes parámetros o protocolos para ver cuál es más útil en qué aplicación, ya que los protocolos no todos son iguales, cambian, y esto me lleva al último punto, que es que el protocolo influye directamente en los resultados que obtengamos durante las pruebas, o decir de otra forma, el rendimiento que ésta nos proporciona. Ahora me gustaría hablar sobre, como ya mencioné, nos enfocamos en las baterías de iones de litio, pero no todas las baterías de iones de litio son iguales. Existen diferentes químicas, tecnologías en el mercado, y cada una con sus características diferentes. La primera que tenemos aquí es la LFP, la batería de litio fosfato de hierro. Esta posee una buena densidad de energía con una excelente cantidad de ciclos, superando los 6.000 ciclos de vida, y con un costo bajo. Por otro lado, tenemos la batería de titanato de litio, que es una batería con una densidad de energía un poco menor a la anterior, pero con ciclos de vida increíbles, llegando a los 20.000 ciclos de vida, pero con la ventaja de que posee un alto costo. También tenemos las baterías de litio óxido de manganeso, que tienen un excelente balance entre ciclos de vida, superando los 2.000 ciclos, y una buena densidad de energía con un costo medio bajo. También tenemos las LCO, litio óxido de cobalto, que son baterías más utilizadas en lo que es electrónica, con una excelente densidad de energía y ciclos que varían entre 500 y 1.000 ciclos a un alto costo. Todos estos costos son precios relativos, teniendo en cuenta la demanda en el mercado y los costos a fabricar de los materiales para fabricar estas baterías. Las dos últimas baterías que tenemos aquí serían las de níquel, manganeso, cobalto, que son las que presentan mayor densidad de las que hemos visto en energía, con un buen balance de ciclos, entre 1.000 y 3.000 ciclos, y un costo medio. Y las baterías níquel, cobalto, aluminio, que tienen una densidad de energía muy comparable con la anterior, bastante alta, y un balance también bueno entre ciclos de 1.000 a 3.000, pero teniendo la ventaja del alto costo de esta tecnología. Ahora, el enfoque principal de
del proyecto es los protocolos de carga y de descarga. Primero vamos a ver los protocolos de carga. Como ya lo mencioné, no todos los protocolos son iguales, se utilizan diferentes parámetros para realizarse. De primero tenemos el protocolo CC, que quiere decir corriente constante. Este protocolo lo que hace es que al cargar la batería en sus terminales aplicamos un nivel de corriente fija. Esta no varía. Esto lo que va a realizar es que el voltaje va aumentando a través del tiempo hasta llegar a un voltaje de corte, donde ya se le deja de aplicar esta corriente constante. Esto es muy útil porque este protocolo nos permite evitar esa sobrecorriente en la carga, y es muy buena para cargas bajas, en tasas de carga bajas. El siguiente protocolo es el protocolo CV, por voltaje constante. Este protocolo consiste en las terminales de la batería aplicar un voltaje constante, un voltaje fijo, teniendo una corriente inicial muy alta. A medida que pasa el tiempo, el voltaje se mantiene, pero la corriente va a ir disminuyendo poco a poco hasta llegar a una corriente final de carga, que esto nos permite manejar mejor lo que es el sobrevoltaje de la batería, así evitando su degradación. El siguiente protocolo de carga que tenemos aquí es el protocolo PC, o corriente pulsante. Esta, como lo dice su nombre, aplica de forma periódica pulsos de corriente en la batería para ser cargada. Esto se conoce como ecualización. Y al cargar la batería es importante mantener lo que es los picos de pulso y los anchos de pulso controlados, además de la frecuencia, que son parámetros importantes en este tipo de protocolos. Manejar bien la frecuencia, ya que esta van a definir o van a controlar la cantidad de carga que tengamos o el rendimiento de esta carga. Y por último tenemos un protocolo llamado CCCV, que quiere decir corriente constante, voltaje constante. Este es un protocolo que combina los dos protocolos que hablé de primero. O sea, es un protocolo por dos etapas. En la primera etapa, utiliza corriente constante en la batería hasta un límite de voltaje, donde cambia a la segunda etapa. Esta segunda etapa mantiene ese voltaje alcanzado durante un tiempo, entonces la corriente va a ir disminuyendo poco a poco hasta llegar a una corriente de final de carga. Para entender mejor este concepto, aquí tenemos la gráfica de este protocolo. Este protocolo es el protocolo más utilizado en las pruebas, ya que es un protocolo sencillo de aplicar, porque combina dos protocolos básicos. No utiliza muchas variables, solo habría que variar la corriente y el voltaje, y permite evitar lo que es la sobrecorriente y los sobrevoltajes debido a la dualidad teniendo estas dos etapas. Aquí podemos ver en la gráfica que tenemos corriente en azul, voltaje en rojo y el tiempo. El tiempo va a depender estrictamente de la tasa de carga que le apliquemos, o sea, la corriente inicial que le apliquemos. Entre mayor corriente le apliquemos inicialmente, la batería va a cargar mucho más rápido. Pero aquí lo que nos dice la gráfica es que si nos vamos al lado de corriente, al lado izquierdo, al eje izquierdo, podemos ver de que en azul tenemos el nivel de corriente. Este va a mantenerse constante, aunque es una línea recta. Y el voltaje sale de un punto bajo, un bajo voltaje. Entonces, a medida que pasa el tiempo, podemos ver que la corriente de carga se mantiene hasta un voltaje de cambio, y el voltaje en rojo va a estar aumentando de forma exponencial, como lo vemos aquí. Entonces, aquí tenemos unas líneas punteadas donde nos dicen que termina la primera etapa. Ya desde este punto en adelante comienza la segunda etapa, donde este voltaje alcanzado se mantiene, y ya de forma interna la corriente de la batería va a estar disminuyendo poco a poco hasta llegar a la corriente, como vemos aquí al final, la corriente
la corriente de final de carga. Entonces, ese es prácticamente el proceso de este protocolo que es muy utilizado. Ahora podemos ver lo que son los protocolos de descarga. Similar al protocolo de carga, que es CC, tenemos que es corriente constante también. Este lo que hace es que se descarga la batería a una corriente fija hasta que el voltaje de la batería llega a un voltaje de corte. Estos son definidos generalmente por el fabricante en los datasheets y varían entre tecnologías y modelos de batería. Como lo dice aquí, es la técnica más común en las pruebas porque es simple de aplicar y de analizar. El siguiente protocolo de descarga que tenemos es similar a los anteriores de carga, es corriente pulsante y pulsos de corriente por alta frecuencia, HFPC por sus siglas en inglés. Estos protocolos los agrupé porque el fundamento es similar. Descargan las baterías por pulsos de corriente de forma periódica. Estos pueden ser continuos o intermitentes. Son protocolos un poco más complejos, ya que los pulsos se aplican por frecuencias altas o bajas y se van intercalando ya sea por el estado de carga o por los niveles de voltaje que presenta la batería. Es decir, si la batería baja un 10% de su carga, se cambia la frecuencia o se aplica otro pulso y así de forma consecutiva. El siguiente protocolo es la corriente constante de múltiples etapas, MSCC. Esta lo que realiza es simular una descarga más compleja, llevándola a las aplicaciones más reales. Es decir, ella va a descargar la batería a un nivel constante por diferentes etapas. Comienza con una tasa de descarga y después, cuando llega a cierto nivel de voltaje o cierto estado de carga, ella va a aumentar esa tasa de descarga o la va a disminuir y así va variando hasta que la batería se descargue. Por eso se llama múltiples etapas. Y por último tenemos el protocolo de descarga CCCV. Este también sigue el mismo principio que el de carga, posee dos etapas, pero en este caso el voltaje inicial va a ser alto porque la batería está cargada, ya tiene energía almacenada. Entonces, como ya es un voltaje alto, se le aplica una corriente constante. Esto va a hacer que el voltaje en la primera etapa vaya disminuyendo poco a poco hasta llegar a un voltaje de corte. Al llegar a este voltaje de corte, se mantiene ese voltaje y ya la corriente va a ir disminuyendo por sí sola hasta llegar a una corriente baja de umbral. Sigue el mismo principio, pero es para descargar la batería. Y bueno, ya viendo un poco, hablado de lo que son protocolos, tecnologías y de la batería, el estado actual que presenta el proyecto es que actualmente estamos en desarrollo experimentales de las baterías en condiciones controladas. Específicamente iniciando las pruebas de degradación en celdas individuales modelo 18650. Como lo podemos ver aquí en la imagen, son baterías similares en celdas. Entonces, lo que se hace en estas pruebas de degradación es que se descarga la batería y se carga por múltiples ciclos. Ya después de eso, lo que sigue es evaluar las baterías durante estos ciclos probados, o sea, la degradación. Se va a ver el estado de salud de estas baterías y cómo cambió a lo largo del tiempo, pues, qué tanto se degradaron y cómo van a ser sus parámetros y condiciones después de las pruebas. Y bueno, muchas gracias a todos por la verdad, por su atención prestada sobre bueno, los avances que presenté. Y también me gustaría culminar mencionando de que este es un
como lo mencionó el compañero, las baterías de segunda vida no tienen una regulación aquí en Panamá y bueno, este proyecto ayudaría mucho a potenciar esa capacidad que tienen de las baterías retiradas y ayudar hacia la transición energética. Muchas gracias. Listo. Muchas gracias, Ángel, por tu presentación. Pasamos al periodo de preguntas y respuestas. Yo sí tengo una consultita, no sé si Ángel o Rafael. Por lo que entendí, ustedes se están enfocando en las baterías, no sé si será de la segunda vida de baterías como ustedes lo dicen, pero ahorita mismo en Panamá, con esas baterías, no sé si son las de automóviles eléctricos o son las tradicionales que uno conoce, ¿qué se están haciendo con ellas? ¿O dónde se desechan o dónde se llevan? Esa parte no sé si me la podían aclarar. Ok, en sí, actualmente, como ya mencionó el compañero, la flota de autos eléctricos ha aumentado bastante en los últimos años. Entonces, en sí, muchos de estos son carros o vehículos chinos, muchas veces. Y a las distribuidoras no tienen como que en sí una guía de cómo desechar estas baterías. Simplemente eh, las retiran y ya, pues no hay como que una, ¿cómo decirlo? Un procedimiento estandarizado, pues, que ese es el problema principal, ya que se contamina mucho y estas baterías se pueden utilizar, ya como lo mencionamos, para múltiples aplicaciones. Y bueno, en sí, estas baterías no tienen como que no sé, ¿cómo se diría? No sé, no tienen un crecimiento y no se le está dando aplicaciones actualmente, simplemente, no porque no hay como que ese interés actual. Ah, ok, entonces en ese caso ustedes entrarían como en esa parte de que, bueno, tengo un automóvil eléctrico, tengo la batería, vamos a decir que la dejo en el distribuidor, pero hasta ahí llego. Entonces ustedes entrarían como que en el proceso de que en vez de desecharla directamente, como que ustedes le buscarían como una segunda opción de uso, que sería en lo que más o menos creo que explicó Rafael, que serían estaciones de carga, aplicaciones móviles y sistemas de almacenamiento. Sería lo que ustedes entonces están proponiendo dentro del proyecto y sus tesis para entonces darle solución a Claro, esa problemática que ahorita mismo tenemos. Ajá, entonces pues, lo otro es que, no, dime. no, sí, es correcto lo que dices, ya que como digo, el proyecto entero abarca todo lo que es desde el inicio de analizar la batería y eh, al estudiarla, ya una vez retirada, darle una aplicación en la que sea viable. Entonces, parte de ese proyecto nosotros estamos en partes específicas, ya sea protocolos, y Rafael en ver las aplicaciones, ya para después realizar guías que serán entregadas a las autoridades y ya de ahí poder tener tipos de regulaciones o procedimientos estandarizados para ver qué se hace con estas baterías. Porque actualmente, okay, hay cierta cantidad de baterías, pero a medida que va aumentando y van pasando los años, esto va a crecer. Y ahí sí va a ser complicado. Imagínense que se boten todas estas baterías por ahí o que se hagan con ellas no es viable para el ambiente y se desperdiciaría mucho dinero. Listo, muchas gracias. Entonces, otra consultita más. De las tres, los puntos que que ustedes utilizarían esta batería, de las estaciones de carga y como las aplicaciones de los sistemas de almacenamiento. Hasta ahorita ustedes nada más están como que en la fase, no sé si Rafael me corrige, si ustedes han visto alguna de estas, si han trabajado alguna de estas tres opciones o están en el proceso, como quien dice, de experimentar cuál es más factible, si han tenido resultados o todavía no. Bueno, ahora mismo lo que estamos viendo es en sí, dependiendo de cómo está el contexto del país en sí, la infraestructura, la regulación y todo eso, evaluando así
cuál de estas aplicaciones es como que más viable para desarrollar en el país. Y ya después de eso ya veríamos otros aspectos de qué se debería hacer para el desarrollo de estas aplicaciones. Pero ahora mismo solo estamos como que evaluando cuál podría ser más viable. Listo, muchas gracias Ángel y Rafael. Profesora, no sé si quería ampliar un poquito más el tema y luego entonces tenemos una preguntita pendiente para Anabel. Adelante, profesora. Sí, Eli, Denis, bueno, agradecerles a todos los presentes y para complementar un poquito lo que te han explicado los chicos, el proyecto en el que trabaja Ángel y Rafael específicamente está ligado al proyecto que se conoce como IDDS 2024-50, que tiene que ver con el estudio de la segunda vida de baterías para aplicaciones a nivel de Panamá. Entonces, el proyecto tiene dos etapas en las que inicialmente las tesis, tanto de Ángel como Rafael, están en la parte de explorar, por ejemplo, Rafael, cuáles son esas aplicaciones factibles en las cuales yo puedo desarrollar los prototipos, tomando en cuenta qué normativas existen o qué es lo que tiene el país como tal que me permite trabajar en estas aplicaciones, y con Ángel, pues toda la parte experimental que conlleva validar si las baterías pueden ser utilizadas o no. Algo que hay que como detallar dentro de lo comentado por Ángel es que el proyecto contempla dos tipos de baterías, o sea, dos pruebas experimentales diferentes. Una que es trabajar con baterías nuevas que son degradadas a nivel de laboratorio, que es enfocado con los protocolos que mencionaba Ángel. Y la segunda, el segundo conjunto de experimentos va basado en pruebas que se le hacen a baterías que tenemos o obtenemos, perdón, del mercado. En esto tenemos alianza con algunas empresas que ya se han unido a colaborar al proyecto porque presentan la problemática sobre el uso de la batería o qué hacer con las baterías, sobre todo estas de gran tamaño, y pues también lleva un conjunto. Entonces, la primera etapa del proyecto es la parte de decir qué hacer con las baterías, y la segunda parte es desarrollar los prototipos ya en sí hacia las aplicaciones pues que Rafael ha diseñado. Entonces, también comentarles esto, que esto es un proyecto a 3 años eh, donde trabajamos en dos fases, ¿sí? Y por el otro punto, comentarles que pues el proyecto de Anabel está vinculado a otra convocatoria en particular que es de nuevos investigadores, pero que también guarda relación con pues temas de baterías, pero aquí enfocado puntualmente hacia el área de eh, telecomunicaciones y pues en una connotación hacia ciertas aplicaciones en particular. Tú le hiciste la pregunta a Anabel con respecto a cómo utilizarlo, por lo menos en los agricultores. Ella te mencionaba que sí es un prototipo bastante sencillo en tarjetas que son de bajo costo y de fácil uso para cualquier persona. Y nada más para ampliar un poquito ese contexto, lo que se busca bajo este escenario es que, vamos a decir, los dispositivos que son utilizados a nivel de monitoreo en los cultivos puedan llevar esta implementación que nosotros llevamos para que, por un lado, le puedan dar al usuario final la evaluación o la información sobre el estado de su cultivo a través del monitoreo de parámetros de temperatura, humedad o de algunos componentes propios del suelo que necesita saber el agricultor. También es poder darle información de cuánto tiempo de vida tiene esta unidad que es independiente porque, como lo mencionaba Anabel, estos dispositivos normalmente están conectados o situados en áreas donde
no necesariamente tenemos autonomía o podemos llegar y conectar fácilmente el equipo. Entonces, principalmente, nada más para reforzar, la aplicación de Anabel sí está ligada más hacia el sector agrícola. Actualmente es una continuación, el trabajo de Anabel es la continuación de un trabajo previo donde trabajamos con agricultores del sector de Panamá Oeste, que son agricultores que cultivan piña, sandía, melones. Así que tratamos de ver cuál es la situación, los parámetros que ellos o las situaciones a las que se enfrentan y pues que este diseño sea de utilidad, bajo costo y a las finales pues mejorar todo el tema de eficiencia energética. Eso es en términos generales el enfoque pues que tiene cada uno de los proyectos y como acabo de mencionar, dos proyectos distintos, dos convocatorias distintas de la CENACIT, que es quien financia estas investigaciones. Anabel pertenece a la convocatoria de nuevos investigadores. Ángel y Rafael pertenecen al proyecto IDDS, que es de la convocatoria de desarrollo sostenible 2024. Eso era lo que quería aportar y nuevamente darles el agradecimiento a todos por su apoyo y participación. Listo, muchas gracias, profesora, por aclararnos y compartirnos más información acerca de los proyectos y de cómo cada uno de los estudiantes colabora a su desarrollo. Entonces nos queda pendiente la respuesta de Anabel. La profesora Vanessa preguntó, me gustaría saber sobre los parámetros o indicadores que estás utilizando, perdón, para la recolección de la información de la batería. Ok. Primero, muchas gracias por la pregunta, profe. ¿Qué tenemos ahorita mismo? Como ya les he comentado en mi presentación, estamos haciendo las pruebas preliminares con unos modelos más sencillos, ¿verdad? Para validar el funcionamiento adecuado de todo el sistema. Con ese modelo sencillo estamos considerando parámetros viniendo siendo la corriente y el voltaje, ¿verdad? Esto para poder determinar el estado de carga de la batería. Ahora, ¿por qué no solo determinar el estado de carga? No hay un sensor o algo por el estilo donde yo pueda agarrar solo el estado de carga de la batería de una batería. No puedo hacerlo en el sensor directo. Yo tengo que calcularlo con parámetros ahí, o sea, externos. Ahora, ¿solo eso es suficiente para yo hacer todo este monitoreo y dar toda la información al usuario? No. ¿Qué es lo que qué es lo que se va a implementar en las siguientes etapas del proyecto? Tomar en cuenta también la temperatura, ¿verdad? Porque la temperatura, como vieron las presentaciones de tanto Ángel como Rafael, es un factor clave a la hora de cómo se está comportando la batería, porque afecta puntualmente su parte química, ¿verdad? Entonces, a la hora de considerar otros parámetros, como ya también lo había mencionado un poco en mi presentación, considerar también la temperatura junto a la corriente, junto al voltaje, puedo tener, o sea, incrementar el accuracy de lo que yo voy a tener calculando como el estado de carga. Ahora, no solo es importante el estado de carga, un parámetro adicional que también hay que tomar en cuenta es el estado de salud de la batería, ¿verdad? Eso está relacionado a la degradación, conceptos que ya profundizaron un poquito más mis compañeros, ¿verdad? Y para eso yo tengo que tomar en cuenta todos los distintos estados de carga, o sea, el comportamiento a lo largo del tiempo que tuvo la propia batería. Entonces son todos esos puntos que se están tomando en cuenta ahorita mismo. Listo, muchas gracias. No sé si alguno de los participantes tiene alguna consulta para los estudiantes. No, solamente agradecer la atención y la oportunidad de presentar. La verdad, muy agradecido con todos y por el apoyo, más que todo. Listo, gracias a ustedes. Y bueno, creo que no tenemos más preguntitas, entonces la Vicerrectoría de Investigación Posgrado y Extensión, la Dirección de Investigación y el Centro Regional de Panamá Oeste agradece a nuestros expositores el tiempo que han dedicado. Adelante, profesor Gabriel. Profesor, creo que se equivocó. Entonces,
Les agradezco a la profesora Vanessa y a los 3 estudiantes el tiempo dedicado en nuestro tercer ciclo de conferencias. Posteriormente les estaremos enviando el certificado y bueno, le reiteramos nuevamente nuestro agradecimiento y si desean conocer más sobre las actividades de la Dirección de Investigación, le invitamos a seguir en nuestras redes, las cuales se las voy a compartir en el chat y la dirección, el correo de la Dirección de Investigación. No sé, profesora Vanessa, si quería decir algunas palabras para finalizar. No, solamente agradecerles tanto a la Dirección de Investigación como a la Coordinación de Investigación del Centro Regional todo el apoyo y la disposición siempre para que podamos divulgar el trabajo de investigación que se realiza y pues desearle feliz día y cualquier consulta adicional nos pueden contactar a través pues de los correos que en otras ocasiones hemos dado a conocer. Listo, muchas gracias y bueno, agradecerle nuevamente a Anabel, Ángel y Rafael y que tengan éxitos en su trabajo final de graduación. Muchas gracias y que pasen buenas tardes. Buenas tardes a todos también. Saludos. Muy buena presentación. Hasta luego, buenas tardes.